buenas noches, amigos televidentes. Una vez más su programa Análisis Circunstancial, dirigido y conducido por Amílcar Carrasco, un servidor. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que realmente para la teleaudiencia y para la República Dominicana, mejor dicho, que vamos a celebrar próximamente un aniversario más de nuestra Constitución, ahora el 6. A propósito de la Constitución de la República, donde tenemos en el día de hoy a un especialista, abogado, jurista, constitucionalista, cuyo desempeño en la vida jurídica de la República Dominicana y docente, aunque está prácticamente empezando por su juventud, es de valía y por la trayectoria no solamente de él, sino también de quienes lo han guiado en la vida, sus padres. Él es Omar Ramos. Omar, ¿cómo estás? Gracias por la participación y por la oportunidad. Para nosotros es un gran privilegio ser parte de este programa, porque reconocemos que su perfil profesional ha sido catalogado con un gran aporte para los intereses más difusos y colectivos, de beneficio siempre social y en provecho de la ciudadanía dominicana. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar aquí presente, por acudir a esta entrega de análisis circunstancial. Y a propósito de las circunstancias que está rodeando y el aniversario de la Constitución, que es lo que vamos a hablar contigo, sin tocar el aspecto histórico de la Constitución, y vamos directamente al interés en el que mucha gente se enfoca en la Constitución. Recientemente la Constitución fue modificada, justamente un solo artículo, lo que promueve lo que decía prácticamente el doctor Joaquín Balaguer, que era un pedazo de papel. O sea, se ve la flexibilidad. Durante el proceso de reforma, el doctor Leonel Fernández señaló, es muy importante que lo que deberíamos de discutir, en vez de si vamos a reformar la Constitución, es qué tan flexible o qué tan rígida debe ser la Constitución a la hora de modificarse. Y vamos a empezar por ese aspecto. Mire, lo primero que nosotros debemos hacer conciencia al pueblo dominicano de que la Constitución dominicana no es un pedazo de papel, sino una Constitución que tiene capacidad normativa, que tiene una Constitución formal, que sus conceptos y que sus sustancias tienen una aplicación directa e inmediata para toda la sociedad dominicana, en el sentido de que otorga derechos, deberes fundamentales y garantías fundamentales a esos ciudadanos, limita el poder político y que también construye un Estado basado en los principios medulares como la soberanía nacional, la soberanía popular, el Estado social y democrático de derecho, que son fundamentos principales para construir en nuestra República Dominicana un sistema de partido político y un sistema democrático totalmente amplio y participativo. Sin esta Constitución y si nosotros no respetamos el concepto de lo que ella incluye, nosotros nunca vamos a llegar a ser un país desarrollado. Las fuentes del derecho constitucional están especificadas, que pertenecen lógicamente la de mayor jerarquía en la República Dominicana es la Constitución Dominicana. Todo tipo de norma está por debajo de la Constitución, así lo establece el principio de la supremacía constitucional, en donde no importa qué acto ni qué hecho cometa autoridad privada o pública, debe estar ceñida a los postulados de la Constitución Dominicana. Esta reforma constitucional tuvo una gran importancia, que fue la creación del Tribunal Constitucional, en el sentido de que este es la primera vez que se le otorga de manera especial a un órgano extrapoder que configure la capacidad y verifique la constitucionalidad de los actos de otras administraciones públicas y de los privados, si vulneran o no derechos fundamentales, y de esa misma forma crear un orden constitucional. Sobre el tema de la reforma constitucional del año 2015, en donde el presidente vigente reformó la Constitución para fines partidistas, miren, eso sería uno de los males más perversos que tiene la sociedad dominicana, la reforma constitucional, simple y únicamente por intereses partidistas o de interés personal. Ahora, el concepto y la definición de reforma constitucional no es malo para una sociedad, para el beneficio, siempre y cuando verse para más derechos fundamentales, para más garantías, para más cualidades para el ciudadano, para más prerrogativa para la sociedad dominicana, lógicamente buscando una limitación del poder político, una limitación de los poderes del Estado, y que sean más derechos de segunda generación, en donde el Estado juega un rol prestacional, otorgándole más salud, más educación, más vivienda para la sociedad dominicana. La República Dominicana se ha constreñido, se ha limitado a simplemente limitar la Constitución para fines partidistas. Ahora bien, eso ha sucedido en el año 2015. Nosotros somos de posición que esa reforma constitucional debió
tener en cuenta lo que es el referendo aprobatorio que la Constitución de la reforma constitucional del 2010 habilitaba. ¿Por qué? Porque para hacer... Dice para los fines de ser reformada nueva vez. Del 2015. O sea, ahí tú estás definiendo, por ejemplo, o mejor dicho, diciendo, más rígida. Más rígida, excelente. Esas son de las cualidades de la Constitución. La rigidez es una Constitución en donde el procedimiento de reforma constitucional es complejo, totalmente obstaculizado para que por intereses personales, por intereses partidistas, se reforme la Constitución. Nosotros escribimos recientemente un artículo de publicación en los distintos medios de comunicación en donde nosotros postulábamos que debemos hacer más obstaculizado el proceso de reforma constitucional, incluyendo que ese control de reforma constitucional se integre la participación del Tribunal Constitucional, en el sentido de que se pueda delimitar si ese referendo probatorio se necesita o no para una posible reforma constitucional y se apodera el Tribunal Constitucional para conocerlo, porque uno de los debates más importantes que se dieron en el año 2015 era si la reforma constitucional para favorecer la reelección del presidente de turno se necesitaba o no referendo aprobatorio. Y esta discusión nació porque el referendo aprobatorio se necesita necesariamente para versar sobre derechos, deberes y garantías fundamentales, para crear un nuevo orden territorial o municipal, para el régimen de la moneda o para variar el procedimiento de reforma constitucional. ¿Qué sucede? En esa ley de convocatoria que inició, porque la iniciativa de la reforma la tiene el Senado de la República y la Cámara de Diputados con la tercera parte, pero también el Poder Ejecutivo, pero el año 2015 inició vía la Cámara de Diputados con la tercera parte. ¿Qué ha sucedido? Nosotros lo que proponemos es que el Tribunal Constitucional participe en el procedimiento de reforma constitucional, porque en el año 2015 nosotros hubiésemos como ciudadanos participar y escrutinar si realmente se necesitaba o no referendo, lo que iba a obstaculizar ese procedimiento de reforma constitucional, en el sentido de que la ley de convocatoria para una necesidad de reforma constitucional que iba a convocar el Consejo a la Asamblea Nacional Revisora necesitaba que delimite cuál era el objeto o la motivación de esa posible reforma constitucional y cómo el presidente de turno o los diputados que introdujeron el proyecto de convocatoria a la reforma constitucional iban a motivar. Bueno, basado en los deberes fundamentales, en el derecho del sufragio pasivo y activo que tenía el presidente de turno, en el sentido de que podía, mediante el sufragio activo, ser reelegido, de que se le estaba coartando ese derecho fundamental que está estipulado como un deber fundamental en la Constitución Dominicana, pero en los tratados que nosotros somos signatarios, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y máxime cuando la misma Constitución o ley sustantiva de nosotros estipula que los derechos fundamentales no son limitativos y tienen un carácter progresivo, entonces ese sufragio pasivo que tiene Danilo Medina en el 2015 era la motivación que debían de tener ellos en esa ley de convocatoria nacional, el objeto de la reforma constitucional para ser pasible. Pero ¿qué ha sucedido? No fue convocado. O sea, para que el público televidente que nos está viendo capte el mensaje de fondo, tú planteas que lo que se debió hacer fue, en vez de fundamentarse en un proceso de reelección por reelección, sino en la elección de un derecho fundamental al presidente. Es efectivamente. Para el proceso del 2016. Para el proceso del 2015, que fue la reforma del 2015. Correcto, el proceso elección del 2016, mayo, excelente. Eso es lo que yo tengo explico. Una buena pregunta. Basado en eso, y para concluir la idea, es que nosotros, si le damos la participación en el procedimiento de reforma constitucional, que es una de las propuestas que nosotros establecemos, que el Tribunal Constitucional pueda controlar el procedimiento de reforma constitucional, nosotros en ese entonces hubiésemos podido consultar al Tribunal Constitucional para identificar si era necesario o no un proyecto, una reforma, un referendo aprobatorio para darnos la participación a la ciudadanía de permitirle o no la reelección presidencial basado en la vulneración del sufragio pasivo al presidente Danilo Medina. Y ahí entonces tal vez la reelección presidencial hubiese sido otra situación, esa reforma constitucional. Si tocar el aspecto ya plenamente político, ¿tú no crees que si el pueblo le hubiese dicho a la reforma constitucional en un referéndum un 80-20 que sí, prácticamente la elección no hubiese tenido sentido? O sea, desde ese punto de vista, ¿no cree que pudo? La democracia es el beneficio de las grandes mayorías, con el respeto de las minorías. Lo importante no era el mensaje político que se iba a enviar a la sociedad dominicana si el 80% hubiese votado de manera afirmativa. Nosotros consideramos que, ya de un análisis político,
que el 80% no iba a votar en el sentido de aprobar la reforma a la Constitución vía referendo aprobatorio, porque el PLD, que tenía el gobierno y la potestad de política de turno, no hicieron el referendo aprobatorio. Si yo hubiesen estado tan seguro de que hubiesen ganado ese referendo aprobatorio, entonces lo hubiesen sometido sin ningún tipo de inconveniente. No lo someten por un tema de estrategia política. ¿Para qué? Fundamentado en el costo. Fundamentado en el costo, pero la democracia no tiene costo. Lo más importante, claro, lo más importante para la República Dominicana es solventar este tipo de método, este tipo de sistema democrático donde se nos da participación, en donde todos nosotros podemos ser libres, Omar, tenemos libertades públicas. Entonces, es correcto. Si se fundamentaba la reforma en base a un derecho fundamental lesionado del presidente, hubiese quedado, o sea, se hubiese visto como menos ambicioso. Y si hacen ese mismo planteamiento ahora para el año 2020, mira, ¿me entiende? Porque se está lesionando un derecho, o sea, sigue la lesión del derecho fundamental. Para que me entiendan los televidentes, es en función de que en el año 2020 el presidente, este es su segundo periodo, pero es su primer periodo con la constitución actual. Y la constitución actual dice que usted se puede reelegir. Con esta constitución él tiene un solo periodo, le cabría una reelección, y prohibirle a Danilo Medina un tercer periodo en el año 2020, entonces estaríamos diciendo que se le está lesionando un derecho fundamental en función de lo que dice la Constitución. Es interesante su comentario. Resulta que la Constitución Dominicana está dividida en una parte orgánica y en una parte sustantiva. La parte orgánica son el conjunto de instituciones que edifican nuestro Estado, mientras que la parte sustantiva son esos derechos y libertades fundamentales y las garantías. Ahora bien, también la Constitución tiene en su contenido un preámbulo y disposiciones transitorias. ¿Qué son las disposiciones transitorias? Las disposiciones transitorias son espacios de tiempo y normativas que rigen un ámbito específico que se aplicará de manera inmediata a un tema concreto. Existe una disposición transitoria en la Constitución presente del 2015 en donde al presidente que reinó desde el año 2002 hasta el 2016, en caso de ser victorioso, como lo fue, no podrá reelegirse para el periodo subsiguiente 2020-2024. Entonces eso sería una limitante que de manera constitucional tendría el presidente Danilo Medina para su reforma constitucional. Como nosotros ya habíamos establecido la Constitución Dominicana, nosotros debemos respetarla, debemos tener un carácter normativo, un carácter de norma suprema, un principio de supremacía constitucional. En ese sentido, y es por esto que nuestra propuesta la hacemos, para que exista un control del Tribunal Constitucional, que las órdenes que establece la misma Constitución Dominicana se respeten, y existe la posibilidad, como es obvio, que como el PLD tiene mayoría tanto a nivel congresual y también en el poder Ejecutivo, que son los dos organismos que tienen capacidad de iniciativa de reforma constitucional, puedan nuevamente someter una reforma constitucional. Pero la cláusula transitoria está ahí. En consecuencia, deberían no solamente reformar la Constitución, de ahora deberían nuevamente reformar la Constitución, porque no se le puede aplicar el artículo 124, que usted bien señala, que por el efecto inmediato de la Constitución Dominicana se le podría aplicar a Danilo Medina, pero ya el constituyente, que fue sabio, el constituido en Asamblea Nacional Revisora, puso una disposición transitoria en donde le impide a ese presidente del 2016 hasta el 2020 no reelegirse. Entonces habría que hacer una nueva reforma constitucional. Y ese 124 no le aplica a Danilo Medina por el momento. Sí, basado en un derecho ciudadano. Cualquier organización, no tiene necesariamente que ser ni el PLD ni un movimiento político, hasta un ciudadano que entienda que Danilo Medina le están vulnerando un derecho, decide someter ese párrafo que está lesionando ese derecho fundamental de Danilo Medina, someterlo ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad del mismo párrafo, del párrafo transitorio. Y si yo como ciudadano persigo la inconstitucionalidad de ese párrafo, y el Tribunal Constitucional, que es el órgano que rige la constitucionalidad de la República Dominicana, dice, es cierto, ese artículo está lesionando, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Ese artículo está mencionando específicamente a Danilo Medina. O sea, a él como ciudadano de la República Dominicana le está limitando. Si una persona persigue la inconstitucionalidad de ese párrafo porque entiende basado en un derecho fundamental, y el tribunal primero acoge el pedido y luego anula el párrafo,
Danilo Medina se reelige sin problema en el 20? Miren, las vías de derecho y siempre las vías constitucionales están abiertas para todo ciudadano. Ahora, eso no quiere dejar dicho que el elemento de que sea admisible un determinado recurso de acción directa contra la misma Constitución sea fundamentado, sea rechazado o sea acogido lo postulado de ese recurso de acción directa de inconstitucionalidad. Usted ha tocado un tema muy importante que es la inconstitucionalidad de la misma Constitución Dominicana. Correcto. ¿Qué sucede? La misma procedimiento de reforma constitucional establece una cláusula pétrea en donde no se puede modificar en ningún procedimiento de reforma constitucional, que son el tipo de gobierno, que siempre será de manera civil, republicano, democrático y representativo. También existen otro tipo de cláusulas que nosotros aportamos a la doctrina, en donde tampoco se puede modificar, aunque no está establecida en el procedimiento de reforma constitucional como una cláusula pétrea, que es el Estado social y democrático de derecho, porque ya es una victoria de nosotros, la sociedad dominicana, el principio de soberanía nacional, el principio de soberanía popular, que son distintos. También el principio de separación de los poderes. Ahora bien, el elemento de que un ciudadano adquiera ante el Tribunal Constitucional, esto es un tema político en donde debe de reinar principalmente el acuerdo de las voluntades. Ahora mismo... Yo puso un ejemplo, un ciudadano, o sea, por decirte alguna parte o un grupo interesado en eso, o sea, puede ser el mismo PLD que dirija eso. Claro está, yo no lo haría de esa forma, pero te estoy poniendo eso a la luz, justamente es para que tú nos edifiques, pero sabemos evidentemente que eso puede tener sus inconvenientes. Y oye, ¿por qué yo te lo digo? Porque el legislador de aquí muchas veces sabe, otras veces no muy sabio. Miren, en Estados Unidos las elecciones se celebran el primer martes después del primer lunes. Esto está así constitucionalmente. No dice primer martes, dice el primer martes después del primer lunes. El primer martes del mes fue el martes 1 de noviembre. No hubo elecciones porque no tenía un lunes previo. Las elecciones son el martes 8 porque ya tenía un lunes previo. Entonces, ¿qué yo te digo con eso? Ese tipo de metodología que usted utiliza mecánicamente, que no tiene que llevar un nombre, quizás usted no está lesionando ningún derecho fundamental, pero cuando usted dice específicamente Danilo Medina, el legislador debe ser un poquito más inteligente y decir, un ejemplo, cuando el presidente haya tenido un periodo cumplido, aunque no haya sido con esta constitución, corrido, no se puede reelegir. Y fíjate, ya le está diciendo a la gente que el presidente en este país es uno, y es Danilo Medina. Pero posteriormente, ¿qué va a suceder? No se va a ver que están lesionando el derecho fundamental directamente de Danilo. O sea, no se está acusando a Danilo. Mira, Danilo, no es contigo, es con la figura del presidente. ¿Tú me entiendes? Claro. Y se sabía que iba a ser a Danilo. Entonces, si cuando tú pones directamente Danilo Medina, ya yo entiendo que sí está excluyendo a un ciudadano dominicano de lo que la misma Constitución celebra, derechos fundamentales. La disposición transitoria, la última de nuestra ley sustantiva, establece bien claro que el presidente del 2002 al 2016 podrá optar por el periodo 2016-2020, por el cual ya ganó el presidente Danilo Medina, pero que no podrá entonces ser aplicado el artículo 124, que habla de el efecto inmediato sobre que podría reelegirse, que este mandato sobre el efecto inmediato de la reelección no podría aplicarse al Tribunal Constitucional, perdón, al presidente Danilo Medina. Ahora bien, recordemos que los derechos fundamentales no son absolutos y que tienen limitaciones, que están establecidas en las leyes orgánicas y también en la misma Constitución, por lo que nosotros podemos considerar esta cláusula, esta disposición transitoria de la Constitución Dominicana que limita la reelección para el 2020 del presidente Danilo Medina como una limitante para el sufragio activo. Ahora bien, ¿qué también aportan las cláusulas, las disposiciones transitorias? Es fortalecer el sistema de gobierno, es fortalecer la democracia. No solamente existe una limitación basada en la reelección que tiene el presidente de turno, sino también, por ejemplo, en esa cláusula transitoria se estableció que los jueces de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral,
iban a durar, en vez de 4 años, desde el 2010 hasta el 2016. Es por eso que estos, de manera especial, para unificar las elecciones, duraron todo ese periodo. Se podría interpretar también de que a otros aspirantes, que como duraron esta persona 6 años y lo de ahora van a durar 4 años, se le estaría restando posibilidades de aportar a la sociedad o a la democracia dominicana. Pero no se debe de determinar que se le limitan derechos fundamentales. Lo que más importante que debemos analizar es el beneficio social, es la gobernabilidad, es la democracia, es la soberanía popular que radica siempre en el pueblo. Mira, ya que tocaste el proceso y dijiste, hablaste de las cortes, muy importante que nosotros entonces vayamos por ahí. Me gustaría que tú nos trataras, a propósito de que ahora en el año 2016 se van a elegir las altas cortes. ¿Cuál tú crees, cuál es tu concepto, tu idea de qué debería de surgir para la República Dominicana? No como proceso, el proceso está establecido de ley, sino ya las personas, los perfiles, porque se ha debatido mucho de que si tienen que ser apolíticos, que si tienen que ser, que la sociedad civil. Entonces, dando tu parecer al respecto. Mire, nosotros consideramos que lo más conveniente en estos momentos, en este escenario político de la República Dominicana, debe ser la democracia y la gobernabilidad, debe ser la soberanía popular. ¿En qué sentido me explico? Que debe de haber un gran acuerdo en donde se elijan personas honorables, serias. Su militancia política toda persona siempre la va a tener, tal vez de manera abierta o de manera más simpatía, de manera más tranquila y pasiva. No obstante, siempre todo tipo de persona va a ser apolítico, porque nosotros, el hombre, es un gran filósofo, ¿verdad? Dijo que somos animales políticos. En ese sentido, nosotros consideramos que la Junta Central Electoral debe estar nombrada por personas que son partidistas, pero que su honorabilidad, su seriedad, sus fuerza argumentativa, su profesionalidad no ha sido cuestionada. Incluso se puede tomar la referencia de anteriores jueces. Hay muchos, sí. Hay muchos en donde han derivado, han administrado procesos electorales en donde no necesariamente su partido afín ha sido victorioso y han declarado ganadora a esas personas o a ese partido político que no se le considera afín. Eso en 2004 un ejemplo de eso. Por ejemplo, en el 2004. En el 2004 se dio la reforma, donde se dividió se reformó la ley electoral. Morel Celda era el presidente de la Junta y se crearon las dos cámaras. Sí, la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa. La Cámara Contenciosa, que dirimía conflictos electorales, y la Cámara Administrativa, que ya era quien debía y tenía el deber fundamental de crear el proceso electoral. Pero quien dirigió la Junta en ese momento era una persona de la sociedad civil. Y resultó luego, cuando terminó su periodo, esa persona fue embajador del gobierno que él declaró ganador. Bien, pero lo que debemos tomar como referencia no son las personas que se han identificado con un partido político de manera clara y precisa, sino aquellas personas que administraron, por ejemplo, ese y otros procesos electorales, 2002, 2000, 2006, 2010, etcétera, en donde su credibilidad no ha sido mermada, no han ocupado otros cargos de manera activa y política y simplemente han ejercido un labor totalmente de profesional en el sentido de materia electoral. A mí no me gusta llamarme engaño. Yo digo que esos son órganos para que lo ocupen los políticos, así como tú estableces, es correcto. Pero yo le tengo un poquito de temor a la situación de que no se presente, de que no, yo no soy político. Ese es más peligroso que el que dice que es político, cuando va a ocupar cargo de tanta responsabilidad. Entonces, con respecto a la Junta Central Electoral y el papel que independientemente siempre va a ser criticado, el papel de cualquier presidente de la Junta, porque usted no puede ganar con un 100% para que el 100% de las personas quede contenta, quede alegre, sino que en el caso de Roberto, que él hizo su papel, ahora fue muy cuestionado, pero en otro momento no fue tan cuestionado su papel, pero su membresía política es muy declarada o es muy evidente. Cuando él llegó a la oposición, él tampoco tenía un lastre de que no, a ese se le conoce, no. Realmente él viene de un perfil bajo ante la sociedad. Ocupa una posición y juega un papel. Siempre va a suceder eso. Ahora te pregunto,
y ya para ir un poquito más específico, porque el principal partido de la oposición es el Partido Revolucionario Moderno. El PRM ha presentado oposición diciendo: queremos que el perfil sea como de personas que no estén vinculadas a los partidos, pero quienes los eligen son los partidos, porque a través de los políticos que ejercen en la legislatura. Entonces, en ese caso el PRM no ha sido muy específico diciendo exactamente qué es lo que quiere, y aunque quiera, el PRM no creo que tampoco tenga mucho que conseguir, porque no tiene el equilibrio que quizás le permitiera o le forzara al gobierno a llevarse un poco de lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué tú consideras que, o sea, para que hagas tu análisis o tu interpretación de lo que el PRM está tratando de decir cuando dice que no quiere que sean políticos, cuando la experiencia ha sido que al fin y al cabo son los políticos que lo eligen y termina siempre con una inclinación? El Partido Revolucionario Moderno ha tenido experiencias negativas cuando quienes han dirigido la Junta Central Electoral han tenido una militancia activa en el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, eso es lo que da origen a su posición de que sean personas apolíticas y personas que tengan una seriedad y honorabilidad totalmente profesional. Nosotros consideramos que la posición desde una óptica del derecho político correcto, es obvia, es evidente, y así lo hubiese hecho el partido de gobierno, si hubiese sido partido de la oposición, hubiese demandado que la Junta Central Electoral tenga de manera política. ¿Por qué? Porque tendría mayores posibilidades de un proceso electoral, uno, honorable y serio, y dos, tendría mayores posibilidades de que los jueces que integran esa Junta Central Electoral tengan la posibilidad de favorecerlo en algún tipo de decisiones, mientras que si se divide la Junta Central Electoral en personas que son políticas, al PRM solamente le tocaría en su mejor de los casos 2, porque la Junta Central Electoral está nombrado por 5 miembros, de los cuales 3 sería obvio que serían integrados por miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nosotros no criticamos esa posición. No obstante, por un tema de democracia y por un tema de gobernabilidad, nosotros lo que consideramos es que en el sistema de partido político debe haber un acuerdo entre personas que, sin importar que sean apolíticos o apartidistas, que tengan una afinidad y una honorabilidad y un conocimiento y un experticio sobre el tema de materia electoral, y que tengan la experiencia previa para dirigir su proceso electoral. Sobre el tema que sean apolíticos o partidistas, no importa. Ahora, siempre es importante por la gran complejidad de estos procesos electorales, que los siguientes serán prácticamente conjuntos, con una separación de varios meses, pero en el mismo año, ambos, tanto el congresual como el presidencial. Sucede que deben elegirse jueces que tengan experiencia previa, incluso que sean expertos en materia electoral. Sobre que sean políticos a partidistas, nosotros consideramos que lo más importante es que sean claros, en el sentido de que las personas que estén ahí, que sean políticos partidistas, que sepan los intereses. Ahora, que sean políticos partidistas y que representen su honorabilidad y su seriedad ante el proceso electoral, porque saben lo que se están ahí combinando es la democracia y también la gobernabilidad a futuro. Mira, cuando Danilo Medina ganó las elecciones en el año 2002, el análisis electoral ya que yo planteé fue el siguiente: con esta regla de juego es difícil ganar, en ese caso al PRD, a la sazón. Viene la división, el PRD dividido, nunca, lo que tuvo siempre en conflictos internos. El PRD no se enfocó en las reglas de juego, y cuando vino a exigir cambio de reglas de juego ya era muy diferente, ya era muy difícil, estaban metidos en el proceso. Y si, como decía Albert Einstein, haciendo siempre lo mismo no vas a conseguir resultados diferentes. Entonces con la misma regla tampoco. 2016, se fue el 2016. 17 y 18 son los únicos 2 años que hay para cambiar lo que hay que cambiar. Con la misma regla de juego en el 2020, se puede llamar como se llama el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y va a ganar. Con la regla de juego actual. Entonces, la Constitución que hablamos en el aspecto de reelección
con lo que tiene que ver con la Constitución, pero hay otras leyes que están ahí vigentes y muy importantes y muy decisivas para establecer que la misma ley electoral, obsoleta por demás. ¿Qué planteamiento tú crees, o sea, qué tú crees que tú planteas que debe de hacerse para que estas reglas de juego que actualmente van a dar los mismos resultados cambien en beneficio de ese cambio social que tú planteas en función del empoderamiento de la sociedad? Porque yo me he fijado que cuando tú das tu idea, tú siempre te enfocas mucho como en el poder del pueblo, en la soberanía, y dice, cuando tú hablas de que hay que darle al plebiscito la reforma, eso es empoderar al pueblo. Entonces, en ese empoderamiento, y ahora en función del tema electoral y los resultados que vimos en el 12 y en el 16, el planteamiento, porque actualmente el PRM no tiene eso como en su agenda, en el primer punto ellos no tienen eso. Si lo tuvieran, no salieran de los medios de comunicación hablando de eso. Inclusive yo lo estoy ayudando, tocando el tema a propósito, en función de que, claro está, yo soy dominicano, yo también quiero un mejor cambio para mi país. O sea, todos lo queremos. Ahora, vamos a escuchar el planteamiento tuyo en torno a qué tú entiendes que debe de hacerse los cambios, ya jurídicamente, sin importar el tema político. O sea, la República Dominicana que debemos construir en materia electoral. Mire, en materia electoral y con perspectiva del año 2020, existe un escenario claro tanto en el Partido Revolucionario Moderno como también es evidente en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros consideramos, para iniciar con el Partido de la Liberación Dominicana, de que Leonel Fernández tiene los intereses de buscar la candidatura presidencial. Ya inclusive nos han llegado por distintos medios y por las redes sociales haciendo publicidad y también interesados en la candidatura presidencial de Leonel Fernández, lo cual nosotros consideramos que es fortuito. Al contrario, es totalmente pensado y estructurado una idea de Leonel Fernández de buscar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué sucede? Mire, Danilo Medina ha hecho su gobierno basado en su gente, por lo que ha tenido que segregar a los partidarios de Leonel Fernández, y en estos cambios ahora mismo políticos se ha visto como han dejado sin cartera a aquellos simpatizantes de Leonel Fernández. Leonel Fernández no se va como político, y esa es su profesión, además de abogado, lo que ejerce es la política, y lógicamente el político busca el poder político, porque ese es su objetivo, siempre estar en la palestra pública, siempre administrar la cosa pública. En esa línea nosotros consideramos que Leonel Fernández va a ser candidato presidencial, y en el supuesto caso que Leonel Fernández no se intente, como usted bien establecido, una posible reforma constitucional para favorecer a Danilo Medina o a uno de su entorno del presidente Danilo Medina para ganar la candidatura presidencial del año 2020 desde la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana, las personas que son signatarios a Leonel Fernández van a buscar otra alternativa, otro partido que lo postule a su líder, que sería el Leonel Fernández. En ese sentido, que está muchísimos partidos que son identificados con el Partido de la Liberación Dominicana, y Leonel Fernández le brindarían esa plataforma. No obstante, en el Partido Revolucionario Moderno, con perspectiva del 2020, la única opción de poder que nosotros vemos es al expresidente Hipólito Mejía, que por su carisma, que por su rol, que por su pasión que tiene en la política dominicana podría desempeñar una buena función. Se establece que Hipólito Mejía tiene cualidades que son alegres. No obstante, para el proceso electoral del año 2012 ya se estableció que el Hipólito Mejía es un político totalmente acabado y que tiene un gran arrastre en la sociedad dominicana, cuando catapultó al Partido Revolucionario en ese entonces dominicano con un 47%. No ganó, lógicamente, porque Miguel Vargas traicionó al Partido Revolucionario Dominicano y envió a votar con partido en contra, que fue lo mismo voto que ahora mismo obtuvo Danilo Medina a favor con el Partido Revolucionario Dominicano. No existe otra alternativa en el Partido Revolucionario Moderno que no sea Hipólito Mejía. Pero tú planteas ahí, por ejemplo, vuelvo y te digo, con las actuales reglas yo no veo forma. Oye, al campeón no se le gana, como dicen, no se le gana de que por decisión.
Al campeón hay que noquearlo. ¿El campeón es? Al campeón hay que noquearlo. O sea, dicen así, es un término entre boxeadores, por ejemplo. Tú eres el campeón, tú y yo estamos boxeando, no de que yo te gané porque te di más golpe. No. Al campeón para ganar hay que noquearlo. Si no, tú no le vas a ganar. Y para noquear políticamente al Partido de la Liberación Dominicana, yo considero como condición sine qua non que cambien las reglas de juego. Ahora el campeón, que en este caso el PLD, tiene el sartén agarrado por el mango. Las reglas son ellos que las cambian. Y para cambiar las reglas de juego tiene que generarse todo un movimiento social que empuje hacia eso, como sucedió en el periodo cuando Hipólito Mejía era presidente. Ese movimiento social, el PLD sí lo pudo articular y logró cambiar las reglas de juego. Y la Junta Central Electoral la dividieron en 2 cámaras y hubo que repartir y dividir nueva vez a quienes componían la Junta, y ahí es que el PLD obtiene la garantía desde el sistema electoral político existente en la República Dominicana para que al campeón, que en ese caso era Hipólito y el PRD, noquearlo. Entonces, Hipólito puede, por ejemplo, internamente vencer a Luis. Perfecto. Pero con esta regla de juego, el nombre de la boleta del PLD puede ser cualquiera y pierde. Lo que sucede es que no estamos valorando la posibilidad de una división en el Partido de la Liberación Dominicana. No, es que ya tú te me estás yendo por lo muy político. Yo quiero que tú me hables del enfoque del actual sistema jurídico electoral de la República Dominicana y qué entonces tú entiendes que deba de hacerse para que eso se pueda provocar, ese cambio. Porque fíjate que yo te hice un análisis breve ahí de que con las reglas del 2012 se fue al 2016 y los resultados fueron no igual, no, avasalladores ahora. Entonces, 2020, fíjate que empezamos hablando de la Constitución desde el punto de vista de la posibilidad de una reforma electoral en beneficio de que Danilo siga o no, porque de eso va a depender inclusive si Leonel va a ser el candidato, porque Leonel Fernández, si Danilo Medina, yo desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, yo considero que si Danilo se presenta en contra de Leonel, es difícil, el poder es muy difícil de enfrentar, aunque Leonel tenga un arrastre muy fuerte, pero eso es difícil de enfrentar. Pues fíjate que no hubo enfrentamiento entre Danilo y Leonel para el año 2016. Se aprobó y el comité político dijo Danilo. Ellos no fueron a una convención, como anda mucha gente diciendo, no, que Danilo no ganó convención. Ahora, Danilo sí impuso internamente el poder, que sería la misma fórmula, pero habría que reformar la Constitución, que por eso empezamos hablando de la Constitución. Y fíjate que el enfoque inicial del programa, para lo que yo te he querido dirigir, ha sido enfocado en el año 2020 desde el punto de vista jurídico. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el PRM no tiene articulado ninguna estrategia para cambiar las reglas del juego. Mire, desde el punto de vista del año 2020, primero la reelección presidencial tiene una cláusula transitoria en donde se le impide una reelección al presidente Danilo Medina, por lo que tendría que reformarse la Constitución nuevamente para darle la oportunidad de que se le permita una reelección presidencial. Pero no obstante a eso, la cláusula transitoria también establece de manera literal que Danilo Medina no se le podrá pertenecer la reelección, no se le podrá permitir esa reelección presidencial. En ese sentido, tendrá que Danilo Medina ser una posibilidad de un partidista, de un asociado a él, o dar la oportunidad a Leonel Fernández. También existen otras grandes personas que quieren aspirar a nivel interno del PLD, pero nosotros solamente vemos alternativa en ellos dos. Relacionando esto, el PLD, ¿verdad?, y la necesidad de acordar unas reglas de juego claras, nosotros consideramos evidente que el PLD debe de estar interesado para que sus resultados a futuro en el año 2020 no sean cuestionados. Debe de hoy sentarse en la mesa del diálogo con la oposición para tener un acuerdo entre quiénes van a ser los administradores de las elecciones electorales y también quiénes serán los jueces que van a dirigir los contenciosos electorales, porque son ahora mismo las dos altas cortes que están en juego sobre la palestra pública
y también que definen lo que sería una democracia sólida y congruente. En ese sentido, en esa mesa del diálogo que se sienten, que nosotros proponemos el PLD y la oposición, o los partidos aliados al Partido de la Liberación Dominicana, es que la Junta Central Electoral sea otorgada a los partidos políticos, porque al final todas las personas tienen una simpatía política, pero esa simpatía política que sea con personas políticas que tengan una honorabilidad y una seriedad, que socialmente sea totalmente favorecida para dar un proceso electoral diáfano, totalmente libre de tachas y sin ningún tipo de oscuridades. La ley de partidos. Es importante. ¿Desde qué año está la ley de partidos hablándose? Justamente, el partido de gobierno aún no ha querido dar la publicación de esa ley de partidos porque considera que existen elementos que no les perjudican, en virtud de que ellos son mayoría y están en el gobierno, y basado en estas reglas de juego que son abstractas, han tenido facilidad para retornar al poder o quedarse en el poder, perpetuarse en el poder. No obstante, nosotros consideramos como ciudadanos que la ley de partido político es necesaria para un fortalecimiento del sistema democrático, en donde la publicidad sea de manera equitativa para todos los partidos políticos, en donde se escrutinen de dónde vienen los fondos a cada uno de los partidos políticos, quiénes son los candidatos que nos representan a nosotros, que se identifique de manera clara y precisa también un escrutinio a cada uno de los candidatos, que exista un debate electoral de manera como los países en desarrollo, en el caso de las elecciones que tenemos referencia de Estados Unidos, en donde cada cierto tiempo, cada mínimo 3 debates entre los candidatos más principales, que serían los presidentes de la República Dominicana e inclusive también los vicepresidentes de la República Dominicana, tengan un debate sobre cuál sería su visión, su misión, sus objetivos. Una junta totalmente política, imparcial, en donde todos vamos a ganar. Inclusive el partido de gobierno actual, que no ha querido aprobar la ley de partido político, va a tener la victoria, porque en su futuro ningún poder es eterno. La vida y la historia es cíclica, en el sentido de que algún día estamos arriba y otro día estamos abajo. Esa regla de juego que hoy postulan el Partido Revolucionario Moderno en su momento, tal vez en un futuro, no sé cuándo sería, tal vez para el año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana también entonces ahí la demandaría. Eso sucedió, lo mismo que plantea el Partido Revolucionario Moderno sobre la Junta Central Electoral, de que sean personas apartidistas y con una honorabilidad de la sociedad civil bien garantizada. Eso mismo presentó en el año 2004, cuando la Junta era dirigido supuestamente por el Partido Revolucionario Dominicano, entonces, que establecía una junta totalmente imparcial. Ahora ellos son los que tienen la potestad para nombrarlos o designar a los miembros de la Junta Central Electoral, y lógicamente están identificados con que sean personas de partido político. En ese sentido, nosotros consideramos que para la gobernabilidad, la democracia, para que la sociedad dominicana sea la gran victoriosa, una ley de partido político es totalmente necesaria para el buen desarrollo de nosotros. Yo considero que en ese sistema electoral la ley electoral es el fundamento, es lo fundamental. La ley electoral es lo que nosotros deberíamos enfocarnos, poner una ley electoral acorde inclusive con la Constitución de la República, porque esta reforma constitucional dejó a muchas leyes que hay que revisarlas en función de su objeto, y ya para que se han tomado en cuenta nuevas derechos que establece la Constitución. Pero independientemente de eso, de la ley electoral, hay un tema también en materia electoral que va a tener un papel que siempre lo mencionan cada vez que dicen la ley de los partidos políticos y las garantías electorales. Entonces, porque ya es un proceso sin garantía. Tú dices, bueno, aquí está la ley de partido, aquí está esto, aquí está otro. Tú que eres un abogado y experto en esa materia, cuando se habla de una garantía electoral, ¿a qué exactamente, para que edifique al pueblo que nos está viendo, se refieren cuando hablan de garantía electoral? Las garantías electorales no es lo mismo que garantías constitucionales, porque las garantías constitucionales son aquellos mecanismos y vías jurisdiccionales que nosotros tenemos activos desde la misma Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, como ciudadanos capaces y abiertos y competentes ante el Tribunal Constitucional para defender lo que sería
supremacía constitucional e inclusive la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales, frente a las garantías electorales, que no sería más que la seguridad de que cada uno de los participantes, los intervinientes del sistema de partidos políticos, tengan la afinidad y la seguridad de que en ese proceso electoral se van a respetar de manera igual, no importa de qué partido usted venga, si es un partido mayoritario o un partido minoritario, donde se equilibre el proceso electoral de manera diáfana, de manera seria y honorable, sin discriminación, igual acceso a los medios de comunicación, en donde se escrutine también garantías, el que no gane la persona que tenga más dinero, sino más idea, más aporte para la sociedad dominicana. Recordémonos que todas las garantías van destinadas simple y únicamente para proteger el sistema democrático, para que nuestra República Dominicana sea más desarrollada, más competente ante la comunidad internacional, en donde República Dominicana sea, a la luz de la comunidad internacional, un país totalmente desarrollado, con industrias fuertes, con industrias sanas, competente, en el sentido de que podamos pertenecer a la República Dominicana y no nos vean como un país en vía de desarrollo, como un país que va creciendo, que va queriendo superarse, sino ya no vean fuerte. Eso es lo que buscan las garantías electorales, dotar al proceso electoral de una tranquilidad y de una pasividad y de una honorabilidad para que cada uno de los candidatos se sientan identificados, pero todos vamos a ser, después que el proceso electoral concluya, todos vamos a ser los grandes victoriosos, en el sentido de todos los dominicanos, no importa de qué tendencia de partido seamos, porque esos partidos que nacen de un proceso electoral totalmente garantizado, con las garantías electorales, entonces van a realizar una labor totalmente decente y amable. Es por eso que nosotros postulamos para que la ley de partidos políticos y de garantías electorales sea publicada lo antes posible. No solamente el tema de debate central ahora mismo es la composición de la Junta Central Electoral, de si son personas que tendentes a los partidos políticos o no. Nosotros consideramos que deben de ser partidos políticos, pero con una honorabilidad y con una experiencia ya escrutinada socialmente. Ahora bien, sobre el tema de la ley de partidos políticos y de garantías electorales, nosotros consideramos que hay un segundo debate que debe tener el Partido Revolucionario Moderno a la mesa del diálogo, llevarlo, para también impulsar que no debe de haber un proceso electoral 2020 sin un proceso de garantías electorales. También el partido de gobierno va a ganar, en el sentido de que va a tener la misma cantidad de acceso, no menos, van a tener la misma cantidad de acceso que otros partidos políticos. Inclusive, esa ley de partido político favorece a las personas que son menos desposeídas, porque ya no se va a evaluar la cantidad de dinero que usted tiene para aspirar a un determinado escaño, sino se va a evaluar las ideas o el arraigo o también el liderazgo que tiene en su comunidad. Es importante, sí, las garantías electorales, sobre todo que en este país hay poco precedente, así como de que tu trabajo se garantice, aunque hay que hacerle honor a la verdad. Y hemos visto como ese Tribunal Superior Electoral, que ha sido muy cuestionado por muchos, también ha defendido, le ha garantizado sus derechos fundamentales a personas que han participado en procesos internos que luego los partidos se lo quitan, le quitan su candidatura, que la ganó en una convención o se eligieron por mecanismo, no vamos a decir fraudulento, no, sino por mecanismo distorsionado, a X o cual persona por encima, negándole el derecho a algunos ciudadanos, y hemos visto eso, y el Tribunal Superior Electoral ha enderezado ese proceso. Y fíjate, nosotros, aunque no tenemos la ley de garantía, existen garantías mínimas en función de las leyes y la Constitución de la República, que independientemente de que no sea una materia tan especializada como electoral, cuando tú aplicas el derecho en función de que ha sido vulnerado cualquier derecho, te sirve como garantía. Aunque cuando tú hablas de materia electoral, como tú especificaste, no es lo mismo la garantía constitucional o cualquier garantía que te establezca una ley. Cuando tú hablas de materia electoral, dices que, y enfocaste, que fue por donde yo más o menos quise ver, hablaste como de garantizar a los participantes, del partido político, pero dijiste como minoría. A las minorías, claro. Exacto, porque también esa minoría en este país nunca ha sido tomada en cuenta, y garantizarle a la minoría no creo que tampoco resuelva los problemas como tú estás planteando. O sea, esa ley de garantía
porque puede hacer que el sistema lo vayan cambiando de manera paulatina. Tú me dices, Omar, ok, ¿qué vamos a hacer para el año 2020? 2 años de debate, ley de garantía electoral. La garantía electoral no te resuelve. 4 años más, 2020-2024. Ahora una ley de partido político. La ley de partido político no te resuelve. Ahora tú vienes 24-28, la ley electoral, la reforma. Es un proceso de 12 años. Yo te estoy planteando un principio porque quiero que tú te me explayes, porque es que el cambio es brusco, pero es que no se está haciendo ni nada, no hay un mecanismo para lograr que ese cambio brusco se logre. Si se hace paulatino, tú tomas nada más la ley de garantía electoral o la ley de partido político o la ley electoral y la vas cambiando de manera paulatina, no se va a hacer nada. ¿Tú sabes cómo se podría conseguir eso? Yo creo que eso se podría conseguir saliéndose de todo el engranaje de que donde hay 5 dame 1, donde hay 5 dame 2. Mira, nosotros consideramos que los actores del sistema electoral deben de variar, en el sentido de aquellas personas que administran el proceso electoral y también aquellos jueces que forman el contencioso electoral, porque ya la oposición lo ha descrito como personas que no son de su confianza. Para que nuestra democracia, nuestra gobernabilidad fluya y supere, obligatoriamente debemos darle participación a lo que es la oposición y debemos escuchar lo que establecen ellos. Aunque se establezcan al final si son políticos o no, partidistas o no, es la única forma de nosotros superarnos como país, como nación. Estableciendo miembros ahí que tengan las aptitudes necesarias para ser capaces de dirigir un proceso electoral, tanto administrativo como contencioso, necesario, porque al final te vamos a ganar. Es la República Dominicana. Sobre el tema de las minorías que nosotros citábamos, es que la minoría, mediante la ley de garantías políticas de partidos políticos y garantías electorales, si bien es cierto que las minorías tal vez no sean las mayores beneficiadas tras una ley de partido político, pero realmente van a ir creciendo y van a ir desarrollándose, porque ya no se va a ver ahí que el dinero va a ser lo que determine quién ganará y no. Ya las minorías podrán establecer sus ideas, tendrán igualdad en el acceso a los medios de comunicación. Entonces ya aquellas personas que tienen una capacidad económica sobre dinero totalmente cuestionado, ya no podrán aspirar porque serán debidamente filtrados. Y eso le da oportunidad a que el sistema de partido político y el sistema electoral accesen personas totalmente jóvenes, con talento, mujeres con deseo de superación, para que hacer crecer la República Dominicana, que tengan responsabilidad y actitudes y valores de administradores públicos con honorabilidad y seriedad. Recordemos que la administración pública, desde la óptica constitucional, debe de estar establecida por una serie de valores que lo definen como transparencia, publicidad, el libre acceso a la información pública es totalmente importante en estos momentos, por lo que cuando uno combina lo que es la ley orgánica de los partidos políticos y de garantías electorales, nosotros podemos entender que no solamente va a brindar seguridad al proceso electoral, sino que se van a abrir una serie de procesos electorales ante el Tribunal Superior Electoral, que ahora mismo está siendo bien cuestionado, fue bien cuestionado, tanto así que se le debe a ese partido, a ese Tribunal Superior Electoral, la división del partido principal de la oposición, basado en que rindió alrededor de más de 30 sentencias en contra de la que se consideraba que la tendencia más fuerte, que lo demostró ahora en el proceso electoral del año 2016, en donde la fracción de Hipólito Mejía tuvo que dividirse basado en que le daban la razón a aquellas personas que eran aliados del partido del gobierno, que era Miguel Vargas Maldonado. Entonces, nosotros consideramos que con un Tribunal Superior Electoral honorable, serio, capaz, con miembros totalmente escrutinados por la sociedad dominicana, que ese proceso de elección sea totalmente participativo y acordado por los principales partidos de oposición, inclusive dándole la participación a los partidos ya que quieren ser partidos de mayoría, para los partidos minoritarios. Entonces serán convocados un gran Tribunal Superior Electoral capaz de administrar un contencioso electoral totalmente siempre serio, que es lo que va a contribuir al sistema democrático y a la gobernabilidad de la República Dominicana. En síntesis, y ya para que tú expreses ya tu idea final, que estamos finalizando el programa, valga la redundancia, empezando, yéndonos al inicio del programa, porque prácticamente nos fuimos solamente en el tema de lo que estamos enfocando para el año 2020,
políticamente e iniciamos con la Constitución a propósito de que está en el debate de que si la Constitución debe ser reformada o no para que el presidente se postule. No está exactamente en el debate, pero yo lo puse en el debate contigo. Quise que tú expresaras tu idea en torno a que cuáles serían las posibilidades constitucionalmente de que Danilo se presente. Miren, la posibilidad de constitucionalmente de que Danilo se presente para el 2020 es nula. Ok, párate ahí. Tú planteas que es nula en función de la Constitución actual. O sea, solamente en un proceso de reforma nueva vez se pudiera presentar. Sería también se desgastaría mucho su figura, una nueva reforma. O sea, en función de eso tú planteas que el PLD va a presentar a otra persona. En este caso, Leonel Fernández u otro que compite Leonel Fernández, apoyado por Danilo. Perfecto. Con las actuales reglas, ya partiendo del punto de vista que constitucionalmente Danilo no se va a presentar, con las actuales reglas de juego, que fue después, por eso le di el giro a las reglas del juego, porque te estoy tratando de llevar para que tú no se exprese quién entonces va a ser que con esa regla de juego que ha mostrado siempre los mismos resultados, ¿qué pudiera hacer la oposición? Y ya finalmente para lograrlo, y fíjate que tú mismo planteaste, hablaste de Hipólito, dijiste que de lo que debería ser, pero no hay nada, ahora mismo no se está haciendo nada, inclusive planteaste el perfil de los candidatos que deberían ser, pero en la palestra pública, ir a un programa de televisión, allí, aquí, acá, como yo veo a los dirigentes del PRM, no es suficiente, porque la presión tiene que venir socialmente, y socialmente entonces no se está haciendo, porque fíjate que el debate en el PRM ahora mismo ya están Luis Hipólito, y de gastarse en ese proceso interno va a ser prácticamente difícil entonces enfocarse en lo que debería enfocarse como partido para cambiar las reglas de juego. Y como ya tú expresaste, yo te agradezco esas posiciones que tú nos trajiste aquí. Nos gustaría ya que finalmente tú, en torno a lo que hemos hablado, de tu idea final, ya como estamos acabando. Nosotros consideramos primero, a nivel de síntesis, que el proceso de reforma constitucional, si Danilo pretende una futura reforma constitucional, eso tendría un efecto totalmente nulo e imposible, porque existe una cláusula transitoria que le impide de manera directa postularse como presidente de la República para el año 2020, por lo que en el Partido de la Liberación Dominicana va a haber un candidato seguro que sería Leonel Fernández y un candidato apoyado por Danilo Medina. En el Partido Revolucionario Moderno nosotros consideramos que simplemente existe una alternativa que sería el expresidente Hipólito Mejía. Ya nosotros vemos cómo las encuestas han aumentado su popularidad basado en el rol que jugó el ex candidato del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros consideramos que el mejor activo que tiene frente a los dos resultados del año 2012 y del año 2016, entonces nosotros debemos entender que las simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno van a optar por el que obtuvo mayor resultado en las elecciones, que fue, y basado en el mismo escenario, una división interna, y también que uno traicionó. O sea, en el año 2016 estaba claro que Miguel Vargas iba a votar en contra, pero en el 2012 también Miguel Vargas votó en contra del año 2012, que por eso fue que se produjo la división. Y ya también entonces, para el tema de la Junta Central Electoral, nosotros consideramos que son personas partidistas, deben de ser, pero que tengan una experiencia y una honorabilidad totalmente avalada por la sociedad dominicana, basado en los procesos electorales previos que han administrado. Omar, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa. Otro día vamos a invitarte nueva vez a tocar temas ya un poquito más concentrados en lo político, porque quise irme un poquito al aspecto jurídico y que tú expresaras primero los aspectos jurídicos de la Constitución, pero ya vamos a tratar más adelante estos temas. Muchas gracias. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, Análisis Circunstancial. Amílcar Carrasco, un servidor. Nosotros hoy estuvimos con el doctor o licenciado Omar, porque tú no te dejé decir tu currículum. Estamos haciendo la tesis doctoral que con Dios mediante la presentamos a final del año. O sea, pero aún somos licenciados. Okay. Análisis Circunstancial.